15 años y ahora otra vez volvemos a pensar en los cuerpos sexuados y marcados biológicamente, ¿no? O sea, ahora tienen un nuevo nombre. En mi época no se llamaban así, ahora tienen un nombre en inglés. ¿Cómo es que le dice? Las TERF. En una entrevista que me estaban haciendo el otro día, yo rememoraba un poco cómo ha sido algunas cosas para llegar a esto, ¿no? Y recordaba ese primer momento donde, bueno, yo vengo de una generación que está ahí como justo la bisagra, siempre estoy ahí como en el medio. Ansaldúa es como una madre para una que está siempre ahí en la frontera, no está en la academia, pero estás, no estás en el activismo, pero estás, no estás en ningún lado, pero estás en todo, ¿no? Y entonces en la academia te dicen que no escribes bien y que no haces teoría real, verdadera teoría, ¿no? Y luego me encuentro con gente activista que me dice que no le gusto porque yo soy muy académica, ¿no? Pero esa misma gente luego tiene en su Facebook a Silvia Federici como una portada gigante. Ella sí no hace teoría y yo sí hago teoría, y yo digo, no, pero es que todo se está dando vuelta, yo no entiendo nada, ¿no? O sea, y entonces ahí llego a la conclusión, claro, si una negra hace teoría es algo raro, entonces no la puedo poner como un referente, ¿no? Pero bueno, en esa entrevista, bueno, varias cosas me recordé de esta historia que tuve aquí, de esta cuestión que me ha pasado en la vida, como de poder estar, llegar a ciertos momentos sin yo saber, pero estás ahí. Y entonces me pasó estar, por ejemplo, en Buenos Aires, en el momento en la llegada de los queer a América Latina, pero estoy ahí y me llega y yo estoy ahí y de repente soy alguien que puede mirar lo que está pasando, ¿no? Ser testigo de eso, y de ahí, de esa experiencia de ser alguien que puede mirar cosas, que llega en momentos donde llega a ciertos lugares, espacios, tiempos, totalmente inocente, y de repente, ¡puf!, es un momento clave y tú dices, wow, ¿y por qué me está tocando a mí? Bueno, pues tengo que decir algo de lo que estoy viendo que está pasando aquí. Y así me pasó con esta historia de lo que yo siento. Obviamente que quizá deben haber ocurrido momentos anteriores, porque todo esto va así, ¿no? Como que son olas, ¿no? Como el feminismo negro, que tuvo su momento importantísimo en los años 70, al mismo tiempo que se cocinaba el gran armazón teórico del feminismo, y luego se catapultó y se olvidó, y el feminismo fue como que ese feminismo nunca existió, y ahora reaparece y dicen que entonces somos la cuarta ola, porque nunca recordaron y borraron de la historia que al mismo tiempo que se estaba armando la teoría feminista, ya estaba el feminismo negro ahí diciéndole, peleándose con la Betty Friedman, peleándose con todas esas mujeres que estaban en ese momento. Pero no, ahora es que nos damos cuenta que hay mujeres negras que están haciendo feminismo, o que están pensando, o mujeres trans, o sea, diferentes subjetividades negras, ¿no?, que están haciendo sus aportes teóricos, ¿no? Y entonces también me pasó esto de estar aquí en Barcelona, pasar, yo ni sabía que había ese encuentro, y se organiza esta actividad, a propósito que yo venía, vamos a juntarnos con Yuderki, se viene este grupo de feministas migrantes, y llegan al espacio, ustedes lo arman, fue un espacio muy bello, y comenzamos a conversar, y ahí pues que comienza a aparecer esto de este encuentro feminista que va a haber ahí. Según lo que yo recuerdo, era como la primera vez que estaban todas así como un espacio, no sé si había habido, pero un espacio como donde se podían conversar de manera así más colectiva todo esto, y estoy ahí, y entonces de ahí surge intervenir el encuentro, ¿no? Eso fue como un momento que yo siempre, nunca me olvido, ¿no? Como de decir, me ha tocado estar en momentos donde están surgiendo cosas, ¿no? Y para mí pues es como un privilegio que me ha dado la vida, ¿no? Y también pues esta cuestión de haber estado, digamos, cuando comienzo en el feminismo, pues yo comienzo en el feminismo a finales de los años 80, ¿no? Y yo me voy a Buenos Aires,
en el 2001, justo en el tiempo del que se vayan todos, llegué ahí y también me tocó vivir, acababa de llegar hacía 5 meses y al 6.º mes se va todo ¡buf! Por la borda. La beca que yo tenía pasa a ser, que era ya una beca irrisoria, pasa a ser en la 3ª parte de lo que antes era. Así que voy a pasar muchísimo trabajo con esa pequeña beca que ya era pequeña desde el inicio, yo con mi hija. Salimos a la calle a decirle a toda esta gente que se vayan todos, nos perseguían los carros, nos tiraban ¿cómo se llaman las bombas estas? Lacrimógenas. Bueno, que Oche me había ido a ver en esos días y yo en una que me pongo mal ahí porque yo soy asmática y entonces no podía respirar y ella muriéndose y con mi hija chiquitita, ver las asambleas, vivir todo eso, yo todavía en ese momento pensando en esta idea de esa gran hermandad feminista transnacional, todavía... ¿Cómo se dice? Me brillaban los ojos creyendo en todas esas estrellitas de ese feminismo conocido, ¿no? Ir a las asambleas feministas, un momento de mucho fervor activista, era lo que yo deseaba, lo que yo soñaba. Y entonces pues comenzar a darme cuenta poco a poco, ¿no? El dolor, ¿no? De que sí, pero no lo suficiente. ¿No? Ahí empieza mi camino, digamos, a buscar otros senderos que me permitieran darle discurso a esa herida, ¿no? Una herida que se vuelve más visible, digamos que en Dominicana ya yo la había sentido, pero todavía estaba con esta idea de que era todo por el género, ¿no? El problema era el género. Aquí ya me doy cuenta que no es el género, que aquí están pasando otras cosas, que el género, la explicación de género no me es suficiente porque toda la violencia que estoy sufriendo es dentro del ambiente supuestamente seguro, ¿no? Eso que fue una palabra que después apareció, lo de los ambientes seguros. Cuando a mí me vienen con esta palabrita de, no, un ambiente seguro, digo yo, perdón, un ambiente seguro, un ambiente entre mujeres. No sé cuáles mujeres se sentirán seguras ahí, porque yo nunca me sentí segura, o sea, nunca me sentí segura en un espacio así cuando se hablaba de todo esto. Pero bueno, toda mi escritura está basada, digamos, en todo este recorrido. Hay una cosa que iba a decir de ese momento y es que veo llegar la teoría queer, la aparición de este sujeto político trans, que para algunas de nosotras que veníamos de un feminismo, yo venía del feminismo de la diferencia, imagínense. Feminismo autónomo, fue un feminismo muy combativo, que tenía un discurso que nos sirvió para lo que fue luego el momento descolonial, que era toda la crítica al financiamiento, a la dependencia de las agendas globales, o sea, tuvo unas cosas que yo tengo que reconocer hoy, que me sirvieron para toda la vida. Además, esta cuestión era en América Latina en ese momento, no, aunque usted no lo crea, vengo de un tiempo y hay textos que pueden dar fe de esa situación, de esto. Recuerdo que uno de los primeros libros que compilé, hay un texto de Breni Mendoza donde ella dice cómo es que el feminismo en América Latina no escribe, cómo es que el feminismo en América Latina no tiene una teoría propia, cómo es que todo lo que consumimos es traducciones que vienen de fuera. Eso está ahí, que por suerte para quien no me pueda creer, que efectivamente hoy que hay tantas publicaciones de feministas que están escribiendo, esto hace 20 años esto no pasaba en América Latina. O sea, lo que las feministas latinoamericanas hacían eran informes para proyectos de financiamiento. Todavía en Dominicana, lamentablemente donde yo vengo, todavía pasa mucho esto. La gente, por ejemplo, se hace investigación y la investigación es una evaluación de un proyecto. No hay, o es una investigación que ya está paga por el Estado, donde tú tienes que adaptar tus palabras y lo que vas a decir a lo que es posible que el Estado acepte de lo que tú vas a decir. Ahora mismo cuando yo llegué muy contenta, se me acercaron varias de las viejas feministas
con las que ya yo me había peleado antes de irme a Dominicana, y ellas pensaban que porque ahora tenía libro publicado o había adquirido cierta notoriedad fuera, pues era que me había vendido. Entonces llegan y comienzan a invitarme a hacer investigaciones o a hacer cuestiones, y cuando comienzo a hacer lo que siempre he hecho, pues ya comienzan, ya obviamente hoy ya nadie me llama otra vez. Y lo impresionante fue, me dan 2 investigaciones y los resultados me comienzan a llamar para decirme, tú no puedes decir esto aquí. ¿Cómo que no lo puedo decir aquí si esto es lo que apareció en la investigación? No, no puedes decir eso porque eso no se puede decir ahí. No, entonces yo renuncio al contrato, se lo hago porque yo no voy a decir algo solamente para adaptarlo a lo que se supone que el proyecto necesita para que se genere el nuevo fondo. No lo hice ni cuando me moría de hambre, menos ahora. Entonces, ese es el tipo de eso que todavía pasa hoy lamentablemente en mi país, por ser un país muy pequeñito, donde la colonialidad también se vive y se vive encima dentro de la pobreza y la búsqueda despiadada por los pequeños recursos que hay, porque tengo que, o sea, no puedo ser también, tengo que reconocer por qué pasan estas cosas también en un país como ese. Pues eso era lo que primaba en América Latina. Habían algunos grandes nombres, Marta Lamas, ¿quién más? Bueno, habían algunas filósofas argentinas que ya se conocían como Diana Mafia, que ya la Lagarde, gracias, pero la Rita no estaba en ese momento, ¿saben? La Rita... Ahora la Rita es la Rita, ¿no? Pero la Rita hace cuánto. Vayamos a ver cuando la Rita comienza a nombrarse como feminista descolonial. Ya habíamos muchas que estábamos haciendo el camino antes, que no tenemos, claro, no gozamos de la misma primacía de que ese libro y lo que ellas digan, porque sí, en algunos lugares nos citan, pero hay otros lugares donde no nos van a citar a ciertas compañeras, no, yo no estoy diciendo que su trabajo sea malo ni nada, hay cosas de Rita que me gustan, hay otras con las que no coincido, pero eso es natural, ¿no? Ahora, hay que reconocer también los privilegios blancos, ¿no? Y de clase. Eso, si alguien se molesta con eso, pues entonces ¿de qué estamos hablando, verdad? Porque yo creo que eso es obvio, ¿no? Entonces, nada, pero este momento que les digo de la aparición o sea, estoy viviendo al mismo tiempo estos años en Argentina, a pesar de que tuve que durar mucho tiempo para limpiarme y exorcizarme de ese dolor. Creo que parte de este libro tiene que ver con eso. Yo recuerdo que cuando me fui, los primeros años, yo escuchaba el voceo argentino y yo me ponía mal, o sea, me ponía mal, y yo dije en un momento, pero yo ni me he dado la oportunidad de escuchar a la persona, pero era que nada más era la violencia que había sufrido era de tal tipo que yo, o sea, escuchaba y ya yo me cerraba, no quería nada. Hoy ya estoy más tranquila con eso, y también pues reconozco gente que me dio la mano, o gente con la que he podido conversar. También es cierto que en ese momento, cuando comenzamos ahí en Argentina, estamos haciendo este giro hacia lo descolonial y comenzamos a poner la categoría de raza, me mandaban a callar todo el tiempo y me decían, raza no se puede mencionar, etnia, y me corregían, etnia. No, raza no. Y los debates que me tuve que pegar en ese momento para explicar por qué estamos usando el concepto de raza como idea, no como algo biológico, sino como idea, que necesitamos utilizar para poder explicar el racismo, porque ¿cómo explicamos el racismo si no explicamos la idea de raza, no? Entonces, no, que era etnia. Y hoy mucha de esa gente que me mandaba a callar, hoy tú la ves de lo más campante hablando de raza, ¿no? Y de la clasificación racial. Pero qué bueno, o sea, qué bueno, porque eso somos, estamos en crecimiento. Yo no nací de colonial, yo no nací feminista antirracista, a pesar de que tengo el cuerpo que tengo. Vengo de un país donde está muy naturalizado los cuerpos, cómo se mueven y
la clase sigue siendo, como sigue pasando en muchos lados, la categoría central. Entonces, que hoy o sea, se han dado estos cambios, nos hablan de que hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer con las cosas buenas y con las cosas malas, porque también hay que reconocer, digamos, que hoy lo de colonial, como mucha gente anda diciendo por allí, es cierto, pues también se ha vuelto algo de consumo, una moda también, ¿no? Eso también hay que admitirlo. Ahora, no admitir todo lo otro es desconocer la potencia de este movimiento, que es un movimiento que yo, por lo menos para mí, lo más importante de él no es lo que ocurrió necesariamente en o sea, creo que es importante el debate que introdujo en la academia, o sea, incluso varios de estos autores reconocidos del giro colonial, como Castro Gómez, como Quijano, Dussel, ¿no? Pues ya en los años 70 habían hecho también su trabajo, eran viejitos cuando en los años mediados de los 90 hacen ese giro. Ellos hacen un giro dentro de la filosofía latinoamericana que ellos mismos habían ayudado a construir, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el giro? Que reconoce la idea de raza como clave para interpretar el sistema mundo moderno. Si no entendemos que esa es la clave del giro decolonial, no estamos entendiendo lo que es el giro decolonial. Porque mucha gente hay esta confusión entre postcolonial y decolonial. Los postcolonial nunca trabajó la idea de raza, no la trabajó. Trabajó otras cosas que son importantes, no le estoy restando importancia a eso, pero no lo trabajó. Ni lo anticolonial, que hoy también esta cuestión de que si lo anticolonial, lo decolonial. Lo anticolonial no viene de abajo, lo anticolonial también fue una teoría producida por la filosofía latinoamericana que se popularizó porque es un siglo que tenemos con digamos, con epistemologías que se nombraron anticoloniales, ¿no? O sea, estamos hablando que el antiimperialismo y el colonialismo siempre estuvo en el marxismo, pero estuvo siempre sentado en la clase. La clase para América Latina, y creo que a nivel mundial muy probablemente, no ayudó a comprender el problema de la clasificación racial como un problema central, esta negación de humanidad como un problema central de la modernidad, ¿no? Y eso es la clave que por lo menos en lo que yo he ido viendo, como que todas estas peleas que hay entre una y otra, yo de todas tomo lo que creo que aporta, pero creo que lo que ayuda a entender lo descolonial, que tampoco es, eso surge de ¿cómo se puede decir? Un robo, porque en realidad la mayoría de estos autores de lo decolonial son hombres blancos mestizos, ¿sí? Que muchos de ellos se olvidaron de nombrar de dónde tomaban este punto que fue central y lo que identifica el mayor aporte que hace el giro decolonial, ¿no? Sí, obviamente Fanon aparece en muchos lados, eso es verdad, ¿sí? Ahora, aparecen algunos autores. Nelson Maldonado, por ejemplo, es uno de los que siempre nombró a Fanon, pero hay otros autores que hay algunas críticas y que creo que es bueno que las reconozcamos sin dejar de reconocer de todas maneras que usaron muy bien esto para hacer una teoría política, una teoría de interpretación social mucho más ajustada, que seguramente se tiene que seguir, y de hecho se ha seguido revisando, porque ya hoy lo decolonial para mí se quedó en lo epistémico. Yo ya tomo de ahí la crítica epistémica, pero creo que tenemos que ir un poco más allá, y por lo menos para mí fundamental en este momento es el giro ontológico, ¿sí? Que es la cuestión de las ontologías relacionales, es entender el enactuar el mundo. No es solamente un problema de cómo interpretamos el mundo, sino es cómo lo enactuamos, cómo hacemos posible el mundo, porque yo puedo hacer mucha crítica
al mundo moderno colonial y puedo seguir llevando la misma vida que siempre he llevado y puedo ir a muchas marchas en contra de la megaminería, pero toda mi vida gira en torno a que haya megaminería, porque si no hubiera megaminería yo no tuviera todo lo que, o sea, todas las cosas que estructuran mi vida, ¿no? Desde los celulares, los autos eléctricos, que ahora son la panacea, ¿no? Los autos eléctricos van a significar más megaminería. Entonces estamos en un problema, estamos en un problema serio, porque las respuestas que damos siguen estando basadas en la explotación de sistemas de vida. Que es el problema de la megaminería, es que destruye sistemas de vida, destruye mundos completos en toda su complejidad. Yo puedo ir a 20 marchas apoyando a gente de la Amazonía, pero si yo no entiendo que allí se vive, que allí hay otro modelo civilizatorio, que implique, no hace necesario tener megaminería, pues yo puedo hacer muchas marchas, pero la megaminería va a seguir y va a seguir yendo a esos territorios que son donde quedan todavía los minerales que para muchos pueblos tienen vida. Para Europa es solamente un recurso a explotar. Para Europa y todo lo eurocentrado que hay en todas partes, porque los proyectos de izquierda siguen siendo eurocentrados, en América Latina siguen siendo eurocentrados, o sea, ha sido así. Por eso el problema con Evo, el problema con todo lo que queremos que vote ahí, lo digo por si acaso, o sea, obviamente preferimos a Evo a la mujer esta que pusieron ahí, o a un, pero digamos, y no solamente Evo, Lula ahora, que ojalá que gane ahora, por favor, porque obviamente no queremos al otro, que peor. Pero aquí hay un problema con esta bendita democracia y las instituciones de los Estados-nación, ¿no? Entonces yo creo que esta crítica descolonial para muchas de nosotras nos fue llevando a repensar el mundo en su conjunto, y eso implicó también complejizar no solamente epistémicamente la cuestión, sino el sistema mundo en todos, de qué vive este sistema mundo, de qué se alimenta, de qué manera estamos envueltas en esto, ¿no? Qué manera somos parte de esa reproducción de ese sistema, ¿no? Y esto nos plantea desafíos muy importantes, ¿no? Y esos desafíos importantes, ¿de qué manera lo vamos a responder? ¿Cuáles son las respuestas? Las respuestas, si siguen siendo dadas desde lo que es la imaginación que se produce desde este mundo, siempre va a quedar corta, ¿no? Lo interesante es que este camino que arrancó para muchas de nosotras con lo de colonial, nos abrió como una pequeña brechita que nos permitió ver que hay otros mundos, ¿no? Que no solamente son posibles, sino que están, que existen, ¿no? Que no se han terminado, ¿no? Todavía no han, el capital, ¿sí? El sistema, el mundo moderno capitalista no lo ha terminado de destruir, y ahí están resistiendo, ¿no? Y para mí, o sea, de aquí en Europa están muy preocupados con esta cuestión de la ecología, ¿no? Hay muchos movimientos ecológicos, pero siguen siendo parte de lo mismo. Porque usted puede comprar sus cosas bio y puede usar plantas medicinales, y las plantas medicinales le está hoy produciendo muy probablemente Bayer, que está con una empresa en la Amazonía extrayendo, porque descubrió una planta que tienen los amazónicos y las amazónicas, ¿no? Que es una planta curativa, ¿sí? Y Bayer viene, la patenta, ¿sí? Y va y les extrae. Pero nosotras estamos ahora con medicina natural. Entonces, el desafío que tenemos es grandísimo, y lo peor es que hoy día, lo que con tristeza yo veo, ante un mundo cada vez más complicado políticamente, es como también se comienza cada vez, o sea, yo lo que estoy viendo, la imagen que se me ocurrió el otro día es pensar que se abrió ese huequito que los racializados de los mundos
condenados del mundo, lo que no habían sido por la modernidad, aprovechamos eso y rompimos la pared. ¿Y qué ha pasado? Que hoy muchos de estos grandes intelectuales blanco-mestizos están comenzando a volver a poner los peldaños para cerrarla. Porque hoy todo lo que se abrió está comenzando a ser puesto en cuestionamiento. Nos están diciendo que somos esencialistas y que creemos que el tema es ser negro y ser indígena. Y por supuesto, yo una de las cosas que tengo en este libro, la política descolonial no puede volverse una política identitaria. Ahora, el mundo por venir, el mundo que deseamos, ese mundo, sí es verdad, no es solamente con nosotros, pero no sin nosotros, ¿sí? No sin nosotros, ¿no? Y cada vez que hemos ido a interpelar a la gente blanco-mestiza, que hoy, los grandes intelectuales blanco-mestizos, que hoy han, o sea, hoy los nuevos que se han acercado a hablar de descolonialidad o de feminismo descolonial, o quienes en ese momento abrieron la puertecita y fueron capaces epistémicamente, no ontológicamente, sino epistémicamente, hacerle una crítica a la modernidad, pues de repente comienzan a ver, yo lo que siento, haciéndole como casi un psicoanálisis, es que comienzan a ver que ya su lugarcito no está tan seguro dentro de la primera fila, ¿no? Que van a tener que compartir esos espacios. Y entonces comienzan a decir, bueno, yo creo que ese lugar de titubeo comienzan a decir, bueno, es que esto se fue por un camino que no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Y eso a propósito de escuchar el otro día, le hicieron un reconocimiento a mi amado amigo Santiago Castro Gómez, y escuchar a Santiago Castro Gómez el otro día fue de mucha tristeza, porque Santiago Castro Gómez comenzó a decir, fue justamente que comenzó a decir que ya él no es descolonial, porque que él toma algunas cosas de lo decolonial, pero que lo decolonial se convirtió en una cuestión esencialista, ¿no? Ya le he escuchado en otro momento decir también un poco, ¿cómo es que decía? Casi como si fuéramos indios que estamos Hare Hare Krishna, una cosa así, o sea, no lo dice de esa manera, pero me dio mucha tristeza. Pero no es el primero, lo estamos viendo, y lo interesante es que son sobre todo intelectuales blancos mestizos que para mí están viendo su lugar siendo ahí amenazado de alguna manera, no sé, porque encima la vuelta es otra vez al marxismo, la vuelta es a creer en la democracia, la vuelta es entonces ahora ahí está esta cosa del Estado plurinacional, ¿no? Y el Estado plurinacional va a hacer todo y va a resolver los problemas, como si ya no tuviéramos ejemplos en América Latina donde lo plurinacional no lo resolvió, ¿no? Sí, el Estado no lo permitió resolver. Entonces, ya para terminar y no hacerlo mucho más largo, ustedes aquí han nombrado, bueno, que de alguna manera, usted ha hablado de que el feminismo descolonial pues intenta, o de alguna manera mi pensamiento hace como trabaja para desmantelar el sujeto del feminismo. Pero tenemos que darnos cuenta que ese desmantelamiento del sujeto del feminismo ya lo han hecho otras apuestas epistémicas dentro del propio feminismo blanco, el feminismo conocido. O sea, el postestructuralismo ya también apostó a la desmantelación del sujeto mujeres, no sé cuál otro, pero ese por lo menos fue uno que le dio bastante duro. Yo creo que entonces estamos varias en esto, efectivamente hay ahí un cuestionamiento, pero justamente porque no se trata solamente de una política de identidad, una política de representación, no es solamente una cuestión de desmantelar el sujeto del feminismo, es también, para mí ha sido fundamental llegar a lo que yo interpreto como cuál es el deseo del mundo feminista, ¿no? Cuál es el proyecto político del feminismo, ¿no? Que efectivamente hay muchas corrientes de feministas ahí, hay diferentes proyectos políticos,
o dicen ser diferentes proyectos políticos dentro del feminismo, pero esos proyectos políticos, este párrafo que trajiste, justamente es el momento donde yo estoy entendiendo que no solamente se trata de hegemonía y contrahegemonía, porque yo siempre estuve dentro de la contrahegemonía feminista. Sin embargo, a pesar de que yo estaba en los feminismos populares, en el feminismo autónomo, etcétera, etcétera, lo que yo vi al hacer este análisis, que es por eso es genealogía de la experiencia, era que alguien que venía digamos, de la parte de aquellas que no teníamos poder dentro del feminismo, habiendo habitado ese espacio, sin embargo, yo también, el proyecto político esta idea de qué es una mujer liberada, que yo hablo en el libro, ¿no? Esa mujer liberada seguía siendo bastante parecida o tenía un parecido con prácticamente todos los proyectos feministas que se estaban peleando, ¿no? Algo teníamos en común y era esa idea de qué es la liberación, ¿no? Y también cuál es el problema. Entonces yo creo que el feminismo descolonial, que yo lo veo sobre todo como un movimiento crítico, lo que viene es a mostrar este problema en el deseo feminista de producción de mundo, ¿no? ¿Cuál es a qué tipo de mundo aspiramos? Y cuando vemos qué tipo de mundo aspiramos, ¿cómo nos imaginamos que es que en este caso una mujer, una identidad no binaria, una persona, digamos, un sujeto que no ha sido el hombre blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, y que hemos sido arropados tomados, tenidos en cuenta dentro del campo de la acción feminista y de la teoría feminista? ¿Cómo nos imaginamos que sería cómo nos imaginamos que sería ese estar bien, ese buen vivir de quienes hemos sido parte o quienes, digamos, estamos condenados, ¿no? Bueno, que estamos condenados, ¿no? De quienes sufrimos la dominación. Y yo creo que si bien la teoría descolonial, el pensamiento descolonial de todo tipo, el escrito y el no escrito, ha hecho esta revisión también del sujeto del feminismo, creo que este apuntar a ir al ombligo de cuál, al final de cuentas, cómo es que pensamos que será ese mundo mejor, ¿sí? Es quizás lo más radical que puede haber allí, ¿no? Y esa pregunta fue lo que me llevó a mí a entender que no era dentro de los ambientes activistas donde yo iba a encontrar una respuesta, sino eso me llevó entonces a tener que encontrar proyectos del mundo realmente existentes donde había otra manera de ser, existir y vivir y de relacionarse, que es lo que nos permite justamente conectarnos con eso que se ve en la modernidad como pasado, ¿no? Pero que en realidad está ahí todavía, ¿no? Sobreviviendo a duras penas, pero está en algunos lugares más desmantelado, en otros lugares más rozagante, pero está ahí, ¿no? Entonces, desmantelar ese proyecto civilizatorio de la modernidad con su sujeto liberado, para mí es fundamental. Un sujeto individual, por eso yo sacaba las consignas feministas. Hacer este análisis de las consignas feministas es muy interesante. Mi cuerpo es mío, yo decido. Yo, ¿no? Mi. Incluso hay algunos intentos que tratan de salir de ahí, por ejemplo, de cuerpo-territorio, ¿no? Pero cuando tú vas a ver cómo se está interpretando esto de cuerpo y territorio, no es que, digamos, que el cuerpo va a ser, no es que, ¿cómo lo puedo decir? No es que el pensamiento territorial comunal abriga ahora el cuerpo para hacerlo colectivo, sino que es al revés. Es como que ahora mi cuerpo individual es un territorio en sí mismo, ¿no? Vayan a verlo que es así lo que está pasando,
¿sí? Porque es bellísima la formulación cuerpo-territorio, pero cuando yo hablo con las compañeras amazónicas, ellas interpretan algo totalmente distinto de lo que están diciendo muchos movimientos feministas que se nombran ecologistas, que están tratando de hacer este acercamiento, y qué bueno que lo están ahí luchando, bregándolo, pero arrastran esta cuestión, ¿no? Y entonces es el cuerpo mío, es el territorio, y cada vez que yo interpreto territorio, estoy interpretándolo como una cosa individual, ¿no? Como propiedad, exactamente, el cuerpo como propiedad, que es totalmente distinto de lo que se interpreta desde otros modelos de sociedad, otros modelos de mundo, ¿no? Más comunales, etcétera, etcétera. Por los cuidados también, ¿no? Todo el cuestionamiento a los cuidados, que es desde los territorios, se ve muy distinto de cómo se ve de todo el feminismo que hoy está centrado en el análisis de los cuidados. Lo voy a dejar aquí. En realidad no hablé tanto del libro, aunque habla pero ya el libro está escrito, así que lo que ya está, ya está. Yo estoy ahora en este momento, que es un momento obviamente que recoge cosas que están ahí, pero que esto está cosiéndose todo el tiempo, porque no tenemos que seguir este proceso de reflexión sobre la propia práctica. O sea, siempre insisto, y en muchos de mis escritos digo, cuando yo me acerco a la teoría, es con fines puramente prácticos, o sea, es cómo hacer de este mundo otro mundo distinto del que tenemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y ojalá les guste. O los feminismos negros no cuestionaban la performatividad y la idea de biología, no solamente de raza, sino también de género. Porque pareciera que a veces me queda la sensación que el cuestionamiento a la idea de biología y de género viene solamente de las francesas y de los queers. Como si Hortense Spiller, por eso la traía acá, ya no había mencionado como fui marcada como mujer al nacer, soy carne negra. La misma Lugones también cuestionaba esto, ¿no? Y un montón de travestis también que cuestionaban la idea de la performatividad de género. Aún así, mi sensación es como la única crítica a la construcción biológica del cuerpo pareciera que viene de los estructuralistas franceses y el mundo queer, ¿no? No sé si en algún momento has pensado como hacer este cruce fuerte, que está ahí, lo veo porque las mencionas, pero siento que todavía la autoridad de crítica la sigue teniendo la supremacía blanca queer, de crítica a la biología. Ok. Aquí yo no me acuerdo si tengo... Hay un esquema que tú decías así como wow. Como el posfeminismo, no sé qué. Espérate, no quería ver a ver si tengo aquí. Ok, porque bueno, primero decir que bueno, este libro es una compilación de artículos, de ensayos de un periodo determinado, ¿no? Que han sido publicados en diferentes lugares, pero de hecho hay, digamos, por ejemplo, donde yo específicamente voy a hacer esto de El futuro ya fue, ¿no? Que es donde hago esta genealogía de la llegada de los queer a América Latina. Pues ya tiene sus años, tiene como unos 8 años, algo así, ¿no? En primer lugar eso, o sea, que ya tiene sus años y pues lo que está ahí es lo que hasta ese momento pues yo había podido llegar a revisar, ¿no? Por ejemplo, Spiller y todo esto, ¿hace cuánto que le estamos leyendo? No sé tú, pero yo hace poquito. Sí, hace poquito. Y Spiller, de hecho... Está en inglés. Y está en inglés, exactamente. Yo no leo inglés, o sea, mal que lo leo, pero bastante muy mal. Y realmente te cuento que yo
algunas de estos pensamientos negros que también están haciendo una reflexión sobre la cuestión del binarismo y todo eso, pues como está pasando, como pasa en todos lados, llegan muy tarde a nosotros, lamentablemente, ¿no? O sea, primero no va a llegar lo blanco que lo negro. Entonces, eso es un problema que tenemos, que yo tengo particularmente, porque yo no le entro al inglés, al menos que me obliguen, porque alguien, por ejemplo, Les Piller, alguien me dijo de ahí, yo me fui a intentarla leer en inglés, ¿no? Y me ayudó con el Google Translator, pero porque alguien me lo dijo, porque yo no había escuchado de ella. Entonces sí, nos llega todo lo que están produciendo. El último libro de cualquiera de estas mujeres de una vez ya está traducido y todo el mundo lo comenta y todo el mundo lo sabe, pero nosotras no nos llega. Con relación, y además yo creo que es importante ahí entender que es esta cuestión, digamos, del momento en el que uno está reflexionando y cómo una llega y cómo uno está haciendo una reflexión que es situada y temporalmente también. O sea, no tenía estas reflexiones que hoy ya conozco. Seguramente si escribo algo sobre esto otra vez, pues las incluiría, ¿no? Eso por esa parte. También lo cierto es que en este texto de el futuro ya fue, y la crítica a lo queer en América Latina, que hago también una genealogía de la experiencia, como es una genealogía de la experiencia, estoy trabajando con la herida. ¿Ah? Mucho de esto es escupir cosas que me están pasando. Entonces, mi reflexión ahí es: estoy disputándole a la hegemonía blanca, la epistémica, ¿sí?, lo que están pensando, y diciéndole, oye, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema, ¿no? Con pocas herramientas a veces, porque además nosotras tampoco es que somos intelectuales que estamos sentados en un escritorio leyendo todo el tiempo, ¿no? Y de hecho cada vez huyo más de eso. O sea, si alguna vez, como parte de ese sueño, de lo que una quisiera llegar, esa aspiración, una vez se lo soñaba y se tomaba la foto con la biblioteca atrás, ¿verdad? Para que dijeran, ay, es un intelectual. Pero cada vez rehuyo más de esas cosas que además nunca ha sido. O sea, nunca yo he podido solamente dedicarme. Ahora tuve un año que me dieron por primera vez en mi vida, me dijeron, venga y haga lo que usted quiera. Y yo me fui ahí cuando estuve en Alemania y me pude dedicar un tiempo, que tenía más tiempo, porque ya yo tenía muchas cosas que siempre estoy haciendo, que podía dedicarle más. Y ahí encontré a Les Piller y todo el pensamiento, el nuevo pensamiento negro que se está desarrollando, que me parece muy interesante en Estados Unidos. Pero si no, a lo mejor no la encuentro, a lo mejor te escucho aquí ahora y me voy a mi casa a buscarla. Pero lo sé porque estuve ahí y tuve tiempo de ponerme como, bueno, voy a actualizar un poquito y buscar por ahí. Pero bueno, ahí lo que le estoy haciendo una crítica a esta gente, y lo único, fíjate que de todas maneras no es que yo solamente me quedo con la crítica a ellos, porque cuando yo traigo lo del futuro ya fue, lo que ahí digo es, podemos imaginarnos mundos donde este binarismo no ha existido, ni esta sexualidad ha existido, ¿no? Porque esto ha sido impuesto, y de hecho los trabajos que ustedes han hecho ahí, yendo a los archivos y todo eso, a mí me ha servido también, y como de otra gente que han estado yendo a los archivos para ver y encontrarse cómo, si estaban poniendo leyes en contra de tal o tal cosa, era porque existía, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que en un momento descubrimos que hubieron unas leyes como 100 años después de 1492, donde se dice específicamente, ahora lo estamos dando en las clases, se dice específicamente que las indígenas no pueden salir a trabajar a las minas ni a la plantación en ningún lado, que se tienen que quedar en la casa cuidando a los niños. ¿Qué significa eso? Si hay una ley, que antes no había, ¿verdad? O sea, y decía que si se encontraba una mujer indígena
fuera del hogar y haciendo trabajo que no le correspondía, que iban a ser multados. Entonces, ¿qué significa eso? Si hay una ley, es porque está reglamentando algo que sí había, ¿no? Entonces, estas pequeñas cosas que vamos de a poquito, que ni siquiera tenemos que ir tampoco a la teoría norteamericana, aunque sea negra, nos va dando, vislumbrando, porque esa es otra cosa, también la dependencia que tenemos de la teoría negra que se está haciendo en Estados Unidos, que nos apoya, pero nosotras tenemos que hacer nuestros propios trabajos aquí, nuestras propias investigaciones, nuestras propias categorías, porque por ejemplo del Spiller hay cosas que a mí me resuenan y me son muy importantes, pero también yo viniendo de República Dominicana, que es una experiencia muy particular con relación a todo lo que va a suceder después. Por ejemplo, todo el tema de la plantación. En Dominicana, muy prontamente la plantación se va rápido y el cimarronaje es lo que se vuelve lo fuerte ahí, ¿no? Entonces, ahora estoy en un debate con algunas compañeras del CLEFA sobre eso, porque toda la teoría que se está otra vez rearticulando en torno a la plantación, yo siento que para el caso particular de esta isla nuestra, o esta parte que quedó como dominicana, porque en Haití pues todo lo que hizo Francia sí fue plantación, pero así como se vivió en todo el Caribe, pero en esa parte de la isla fue diferente. Entonces yo creo que sí, estas teorías nos ayudan, pero también hay muchas cosas que las podemos recoger de otras fuentes que no solamente son la teoría. Y cuando yo me voy al futuro ya fue, yo hago eso que tú me estás diciendo, solo que no estoy acudiendo a grandes teóricas que tienen libros escritos, sino que son personas que me hablan desde los territorios y que me están diciendo otra cosa. Por ejemplo, cuando voy aquí con las compañeras amazónicas, que se da un debate sobre el tema de si existía homosexualidad o no, y lesbianismo y trans, y no, esa cosa, un grupo, ustedes saben, donde no llegó el Estado, llegó la iglesia. Entonces, obviamente, ahí se fue instalando un sistema de género porque la iglesia llegó con la Biblia diciendo Adán y Eva, y la Eva nació de la postilla, ¿no? Pero es muy interesante porque ellas están en su proceso de reflexión, ellas y ellos. Entonces, algunas dicen, no, porque eso viene con la colonia. Y hay una compañera, una hermana que le dice, oye, que vino con la colonia. A ver, no hay en nuestro idioma quichua, no hay una palabra para esto. Y se la dice, yo no me acuerdo la palabra. Dice, sí, es verdad. Si hay una palabra para esto, ¿qué nos está diciendo? Entonces le dice a ella, entonces, ¿es algo que vino con la colonia o es algo que tenemos ya incorporado en nuestra lengua madre? O sea, entonces no es tan así. Y entre ellas mismas, llegan a esa conclusión. A veces yo prefiero este tipo de cuestiones que discuto hablando con la gente que viene de las tradiciones morales, traerla en contraposición a las teorías blancas. Obviamente no voy a dejar de citar a teorías negras también, pero también para mí en estas disputas epistémicas es importante traer las memorias de nuestro pueblo. Yo creo que eso es también una gran tarea que tenemos por delante, porque si no le seguimos dando primacía al lenguaje escrito, ¿no? Al lenguaje académico, cuando estamos diciendo que pensamos todos y que hay muchas formas de pensar el mundo y muchos sistemas de pensamiento, ¿no? Entonces eso, pero sí para concluir, sí yo creo que tengo una deuda que espero poder cumplirla, de ponernos al día, porque lo interesante es que hoy cada vez más gente negra que viene de los territorios, hemos visto una estrategia escribir. Hay que escribir porque si no todo eso se va. Hay un ataque muy fuerte contra el pensamiento oral que va desapareciendo y es el grave problema que tenemos hoy, que está desapareciendo mucho de los saberes que son orales, ¿no? Eso es, yo estoy enamoradísima. Bueno, a propósito de esto que estaba hablando, ¿no? Si quieren investigar más, hay algunos autores que vienen del giro decolonial, así como hay algunos que se están yendo totalmente, hay otros que para mí lo que están haciendo es profundizándolo. Uno de ellos es Arturo Escobar, que seguramente para mí es un autor además muy comprometido con los territorios
y creo que por eso tiene esta sensibilidad que le permite seguir caminando y redoblando la apuesta. Arturo Escobar, hay otra autora que se llama Marisol de la Cadena, que ella es de dónde, es peruana, ¿no? Es peruana. Y luego hay algunos autores, todos estos autores son blancos mestizos, ¿sí? Porque son los primeros que están escribiendo, pero todo lo que están escribiendo es reflexión respecto de su inmersión en los mundos orales, ¿no? Y estos mundos que son orales y no te sacan. Yo en estos mundos orales, cuando voy, les digo, tienes que escribir lo que me acabas de decir, porque si no lo voy a escribir yo, y no lo tengo que escribir yo, y si no, no va a venir una antropóloga blanca mestiza y lo va a escribir y va a ser peor que lo escriba yo, ¿no? Entonces, pero ese es el problema, porque de alguna manera le estamos obligando a que vengan a producir pensamiento desde otra forma del hacer que no es la propia, pero lamentablemente es lo que está pasando. Y lamentablemente el libro es lo que se mueve, ¿no? O sea, lo que llega. Entonces, pues, eso es la manera también de sistematizar muchos de esos saberes. Hay algunos autores de Brasil también. Uno de ellos es Vivero de Castro, que tiene un libro, La mirada del jaguar, que es de alguna manera, o sea, realmente viene desde hace rato trabajando en esta... ¿Se rompió? No, una tabla. Se cayó algo. Tengan cuidado que no se vayan a caer. No, esa tabla no. En el caso de Vivero de Castro ya viene, de hecho este de La mirada del jaguar es una compilación donde hay artículos bastantes para atrás, es muy antropológico, pero tiene cosas que son muy interesantes de revisión de la antropología, para darle la vuelta a la antropología y hacer una antropología que realmente responda no a la mirada blanca, sino que responda a los pueblos que siempre han sido los objetos de mirada, ¿no? Habrá seguramente muchas limitaciones que le vamos a ir viendo, pero creo que es un buen intento. Y bueno, básicamente lo que me parece interesante del giro ontológico es que comienza a hacer esta diferenciación entre lo que es una crítica epistémica y una crítica ontológica. Y cuando se está refiriendo a ontología, aquí tengo que explicar un poco qué se está entendiendo dentro de este horizonte de interpretación ontología. No es la vieja manera en que se entiende ontología por la filosofía alemana, que es prácticamente totalitaria, ¿no? Más bien aquí se está pensando la ontología de forma performativa, ¿no? Por eso hablaba de enactuar el mundo. El mundo no es que tú lo miras, o sea, no solamente tú lo interpretas y lo ves, sino que tú lo haces posible. Pero lo haces posible no de una forma voluntarista, individual, sino hay otro concepto que están usando alguna de esta gente, también la teoría negra actual lo están usando, lo de autopoiesis, ¿no? Que se está retomando de Maturana y Varela, que son dos biólogos, ¿no? Chilenos que ya murieron, y esto también se está retomando. Y fíjate que lo interesante es que están pensando eso en mundos de vida, ¿no? No solamente en la epistemología, sino en mundos de vida. No es un solo mundo con diferentes interpretaciones del mundo, sino que hay muchos mundos, ¿no? Que no solamente se interpretan, sino que se viven de una determinada manera. Si ustedes han escuchado esa frase zapatista, un mundo donde quepan muchos mundos, va por esa línea, ¿no? Lo único que yo digo sobre esta frase zapatista es que para que haya posible un mundo donde quepan muchos mundos, hay un mundo que tiene que desaparecer, que es aquel que pretende imponerse sobre todos los mundos, ¿no? Y decir que es el único mundo, ¿no? Que es el mundo moderno, eurocentrado, occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Ha dicho, así deben ser las cosas. Hay un autor que ayuda mucho, que fue el primero en realidad que leí y que fue el que me ayudó a entrar, y a través de su bibliografía fue que comencé más a entrar en esto. Él se llama, es argentino, no me voy a acordar, bueno, ahorita.
Pero es que lo que te iba a explicar de esto de ontología lo tomo de él en realidad. Budinas. No es Budinas. Bueno, no, ahora no me acuerdo. La cuestión es que entran a la ontología pensando esto, ¿no? O sea que se trata no solamente de interpretaciones sobre el mundo, sino, o cómo tú percibes el mundo, sino cómo tú haces posible ese mundo a través de la relación. Y esto lo conecta con otra línea de investigación también académica que se ha ido desarrollando en América Latina, que está hablando de la reproducción de la vida, ¿no? Que esa es más conocida porque aquí se ha unido con la cuestión de los comunes y todo eso. Hay unas diferencias ahí que yo encuentro, me parece mucho más interesante lo que viene de aquí del giro ontológico, porque encuentro más conexiones con los mundos negados por la modernidad, que se instala como el único mundo. Y básicamente lo que dicen estos autores es, bueno, cuando vienen con esta pregunta, a propósito de estos gobiernos de la nueva izquierda en América Latina, ¿no? Que señalaron, estos gobiernos llegaron gracias a que indígenas y afro apostaron a ellos, ¿no? Y fueron como en representación de los mundos de abajo, ¿no? Pero una vez estando ahí, esto se volvió simplemente una cuestión cultural, ¿no? Era simplemente, se quedó a nivel de la cultura, perdón, de intervenir las instituciones a partir de rituales y de ciertas formas que que se ven como cultura, pero no se ven como lo que rige la economía, la materialidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto qué significa? Que a la hora de la hora el Estado puede incorporar, por ejemplo, vuelvo con Evo, que a Evo vengan unos chamanes, le hagan una ceremonia, ¿no? De que le dan, como que ¿cómo se dice? Lo aceptan espiritualmente, le dan protección. También ahora en el nuevo gobierno que hay en Colombia han hecho esto, que estamos todavía así, ojalá, por favor, Francia marque, porque ella sí no viene de ahí, ella viene de estos mundos negados, ojalá pueda hacer algo ahí. Pero el problema que va a plantear, uno de los problemas con el que comienza, o con lo que yo me acerco a eso, es que dice, bueno, estos gobiernos tienen muy buena intención de poder responder a las grandes mayorías en América Latina. Sin embargo, hay una pared que impide que esto sea posible, porque obviamente hay una diferencia entre los mundos de donde vienen estas formas culturales, como estos modelos de mundo son totalmente distintos al modelo de mundo del Estado-nación moderno, ¿no? Que se pueden incorporar culturalmente algunas cuestiones, pero lo que tiene que ver con el orden de la producción, esto nunca se toca, ¿no? Esto a propósito también de la gran debate sobre reconocimiento y redistribución. Ninguno de los dos terminan funcionando, porque si nos quedamos solamente con una cuestión de reproducción, de redistribución, que es lo que se ha quedado de la izquierda, esto es insuficiente, porque si tú no te preguntas el modelo de producción, que es un modelo basado en la explotación de todo lo existente, estamos en un grave problema. Y eso es el problema que hoy tiene la izquierda, o que la tiene siempre, pero que hoy, por ejemplo, este giro ontológico se lo dice a sí mismo. O sea, yo lo entendí esto, ya yo tenía ciertas intuiciones cuando una vez pude ir a Venezuela y saliendo veo un periódico en la Venezuela de Maduro, y acababa de morir Chávez hacía poco, y sale un anuncio del ministro de Economía diciendo que la mejor muestra de que en Venezuela el gobierno bolivariano había obtenido éxito y que estaba cumpliendo su función era que hoy había mayor consumo. Cuando yo leí eso, yo dije, aquí está, o sea, esto es un problema.
¿sí? Porque al final se trata de incorporar las diferencias dentro del modelo económico capitalista, que es lo que al final, increíblemente, la izquierda siempre se ha pintado, nos hemos pintado, porque yo vengo de la izquierda, ¿no? Nos hemos pintado anticapitalistas, pero el modelo de producción siempre ha sido capitalista, ¿no? Está basado en consumo, está basado en explotación. Los mundos de donde vienen muchos de estos rituales no están basados en eso, ¿no? Porque la manera en que se enactúa la vida es otra, es mundo en relación, ¿no? Y eso significa, vamos a estar bien, tenemos que estar bien toda lo que estamos en la vida, ¿no? Todo lo que, la montaña es importante, el río es importante, ¿no? La montaña me habla, la montaña me dice, esto yo no lo quiero, esto me está matando, pero matar la montaña es matarme a mí. Al final estamos en riesgo nosotras también, ¿no? Entonces no es que la montaña ahora la voy a cuidar y le voy a hacer menos extractivismo. No es eso, ¿no? Es otra cosa lo que nuestros pueblos originarios y afrodescendientes atados a los territorios nos están diciendo, y para mí son el modelo que nos apunta otro devenir del mundo, no los modelos actuales de la política que tenemos en nuestro movimiento social. Hasta que no entendamos eso, estamos yendo hacia la desaparición de todo lo existente, ¿no? Los ricos se irán a Marte, a no sé dónde, que ya están haciendo esto, pero este mundo pues es posible, ¿no?, que lamentablemente termine desapareciendo, porque no se trata de economías más sustentables o de desarrollo sustentable ni nada de eso, se trata de otra cosa. Pero por ahí es mucho más complejo, pero es fascinante, realmente yo estoy muy contenta con todo lo que está. Mario Blaser se llama. Yo sabía que iba a poner. No.